Hola, queridos estudiantes del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con el ángulo poliedro. Estaremos viendo dentro del ángulo poliedro el concepto, los elementos y la medida. Los propósitos para nuestra clase de hoy son identificar ángulos poliedros en el entorno, reconocer los elementos de un ángulo poliedro e identificar la medida de un ángulo poliedro. Para ello tenemos la siguiente imagen. Male, por el día de su cumpleaños, pidió a su padre que contrate un pintor para darle color a su habitación. Quería pintar sus paredes en distintos colores, de rosa y turquesa, y le muestra cómo quiere que quede su habitación para que luzcan los colores de la pared a modo que combine con el color del piso. Teniendo en cuenta la imagen de las paredes de su habitación, Male recuerda la clase de matemática y le surgen algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Qué forman las paredes al unirse? ¿En qué lugar se unen las paredes y el piso entre sí? ¿Cuántos ángulos diedros hay en el rincón de la pared? Para aclarar esas dudas con el concepto. Es la región de espacio determinada por 3 o más semirrectas que tienen un punto en común. Nos referimos al ángulo poliedro. Entonces, tenemos acá la región de espacio que vemos que está determinada por 3 semirrectas en este caso en particular y tienen un punto en común. Los elementos del ángulo poliedro son los siguientes. Considerando un ángulo poliedro A, en este caso vemos que el primer de sus elementos es el vértice, que viene a ser el punto común a las semirrectas. Y vemos que tiene un vértice, podemos observar que aquí también encontramos otro vértice. Esos son entonces los vértices del ángulo poliedro, en este caso, el ángulo poliedro A. Pasemos al siguiente elemento. En este caso, seguiremos considerando el ángulo poliedro A. La arista es cada una de las semirrectas del ángulo poliedro. Aquí podemos observar una de las aristas, 2 y 3 aristas que se visualizan con la línea amarilla. En este caso son las aristas de nuestro ángulo poliedro A. El otro elemento de nuestro ángulo poliedro viene a ser la cara. Podemos observar que son los planos determinados por 2 aristas consecutivas. En este caso viene a ser una cara y aquí visualizamos otra de las caras de nuestro ángulo poliedro A. Otro elemento que podemos apreciar es el diedro de nuestro ángulo poliedro. 2 lados consecutivos del ángulo poliedro forman entre sí un ángulo diedro. En este caso, aquí observamos que estos 2 lados son consecutivos, por lo tanto forman un ángulo diedro. La medida. Cuando nos referimos a la medida de nuestro ángulo poliedro, es igual a la suma de los ángulos que concurren en el vértice en su desarrollo plano. Si aquí observamos, tenemos el desarrollo plano y el ángulo alfa, beta, gamma y delta. Ahí observamos el desarrollo plano. Todo
todos esos ángulos, entonces vamos a sumar y el resultado tiene que ser menor a 360 grados. Vemos aquí alfa más beta más gamma más delta nos da entonces menos que 360 grados. En este caso, todos nuestros ángulos miden 60 grados. Hagamos la sumatoria. 60 más 60 más 60 más 60 nos da 240. Es decir, ese resultado es menos que 360 grados. Evaluemos el aprendizaje del día de hoy. Para ello tenemos la primera actividad. Marcamos con X la respuesta correcta. La única imagen que corresponde a un ángulo poliedro es. Y tenemos aquí 3 imágenes. ¿En cuál de las imágenes encontramos un ángulo poliedro? Observemos bien las imágenes para poder marcar correctamente. Hay solo una imagen correcta. Muy bien, la imagen donde encontramos las paredes y el piso. Pasamos al siguiente ejercicio. El punto en común que unen las semirrectas que determinan las regiones o caras del ángulo poliedro se denomina arista, vértice, cara. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? ¿Cómo se denominaba el punto común? Muy bien, la opción B, o sea, vértice en este caso. Continuamos con el ejercicio C. La medida de un ángulo poliedro es igual a la suma de los ángulos que concurren en el vértice en su desarrollo plano y siempre es igual a 360 grados, mayor a 360 grados o menor a 360 grados. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? ¿La primera, la segunda o la tercera opción? Muy bien, es menor a 360 grados. Entonces marcamos la tercera opción. En conclusión, hoy estuvimos hablando específicamente del ángulo poliedro. Recordemos nuestra situación inicial. Con esos datos que aprendimos hoy, ya podemos ayudar a que Male pueda responder las interrogantes que tenía con respecto a la situación de las paredes de su habitación. Male necesitaba saber cómo son las paredes con respecto al piso. Ahora ya sabe que esas paredes son perpendiculares. También, ¿qué forman las paredes al unirse? Como estuvimos viendo en la clase de hoy, forman ángulos diedros. ¿En qué lugar se unen las paredes y el piso entre sí? En un punto situado en la esquina. Otra de las preguntas decía, ¿cuántos ángulos diedros hay en el rincón de la pared? Y podemos decir que hay 3 ángulos diedros. En conclusión, hoy estuvimos hablando del ángulo poliedro. El concepto, los elementos, dentro de los elementos tenemos el ángulo diedro, las caras, las aristas, el vértice. También hablamos de la medida del ángulo poliedro, que tiene que ser menor que 360 grados. Comprender el concepto y los elementos de un ángulo poliedro posibilitará clasificarlos y utilizarlos en situaciones posteriores relacionados a la geometría del espacio. Recordemos esto. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.